Este video llega gracias a... Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Gracias a Samsung. Son las 8:08 de la mañana. Empezamos Ampliación de Noticias. El día de hoy, Joana Castro y Mávila Huertas los acompañamos en las próximas 2 horas. Es un placer compartir la cabina con Joana. Muy buenos días, Joana. ¿Qué tal, Mávila? Qué gusto. El placer es mío y poder acompañarlos, como dices, hasta las 10 de la mañana aquí en Ampliación de Noticias. Bueno, estuvimos conversando mucho y analizando lo que había ocurrido en Argentina, sobre todo por este triunfo inesperado durante unas elecciones primarias obligatorias. Y esto definitivamente nos lleva a la pregunta de qué pasaría en nuestro país si en efecto aquí también aplicáramos un sistema similar. Se ha dicho mucho sobre reforma política. Es más, hay una comisión consultiva que está trabajando para hacer aportes al Poder Ejecutivo y que recientemente ha emitido un adelanto sobre las posibles reformas que hay que llevar adelante para mejorar la manera en que hoy por hoy está organizada nuestra democracia. Para hablar de este tema que es importante, la reforma política en el Perú, está con nosotros el politólogo Fernando Tuesta Soldevilla, quien fue en su momento presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Fernando, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, este documento que ha sido firmado, entre otros, por el doctor Ernesto Blumen, que me parece es el coordinador de este grupo de juristas, propone, entre otras cosas, la bicameralidad y la reelección de congresistas. Ese es el punto de partida. ¿Tú dirías que esas son propuestas que hoy por hoy hay que analizar con cierta urgencia? Y en todo caso, ¿qué es lo que podemos o no podemos corregir? Digamos, en el contexto en el que tenemos no solamente a un ejecutivo con poca aprobación, sino un legislativo en niveles bajos históricos. Bueno, lo primero que hay que decir es que en realidad ninguna reforma política, por más acabada, interesante que sea, va a modificar casi de manera inmediata la representación y la política en el Perú. En realidad hay otros componentes que no son solamente modificaciones normativas. Pero yendo al tema que tú señalas y que han presentado, bueno, en realidad lo que sabemos es un párrafo en el discurso de la Presidenta de la República el 28 de julio, nada más que un párrafo. No sabemos más. Entiendo que esa comisión es una comisión consultiva que asesora a la Presidenta ya por varios meses. No sabía que tenía un encargo de esta naturaleza. En todo caso, eso está. La bicameralidad en realidad es una demanda, es una convertida en propuesta hace muchos años, y no solamente en este Congreso, sino en anteriores, y la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política también la propuso. Con esto te quiero decir que no solamente estoy de acuerdo, sino que creo que es indispensable y necesario. La reelección parlamentaria también. En este segundo caso, como el primero, en realidad, sin embargo, pasan a ser propuestas que no son populares. Diremos incluso que son las más impopulares. Sin embargo, hay también otras medidas que son muy populares y que no son ¿viables? Necesariamente buenas, ¿no? Por ejemplo, el voto preferencial es popular y es corrosivo. Por ejemplo, la no reelección parlamentaria es popular y está mostrando ya sus frutos. Entonces, entre las propuestas y la popularidad, hay veces hay direcciones opuestas. Pero digamos que si tuviésemos que ver un punto de inicio, ¿cuál debería ser? Bueno, nosotros presentamos una propuesta que no apuntaba simplemente a un aspecto parcial de nuestro sistema político. Nosotros estamos en una situación, ya se sabe, sumamente grave, y es por eso que la propuesta de la Comisión era una propuesta integral que iba de manera distinta en aquellos pasos que daban otras propuestas, que eran en todo caso parciales. Entonces sí, la bicameralidad es necesaria, es importante. Y sobre ese texto, yo personalmente sí tengo mis diferencias. Para empezar, con todo respeto a los constitucionalistas, digamos, no es la única disciplina que puede abordar estos temas, sobre todo cuando de lo que se requiere son diagnósticos de los que
por ejemplo, nosotros hicimos, y de las que allí salen las reformas. Pero vayamos, por ejemplo, Fernando, entonces, la bicameralidad. Claro, hemos hablado de 2 puntos, pero el otro tema que habíamos propuesto era el de las primarias abiertas. ¿No? Porque decíamos, está el ejemplo argentino, por ejemplo, esto es aplicable a Perú, y tenemos la opinión de algunos congresistas. Adriana Tudela, por ejemplo, de Avanza País, ha dicho que ellos no están de acuerdo con unas PASO en el Perú, que es como se conoce a este tipo de elección en Argentina, porque cree que para poder votar en una elección interna dentro de un partido, uno tendría que tener un tipo de afiliación, afinidad, o por lo menos, no sé, alguna cercanía con ese partido. En Argentina, que sepamos, las elecciones son abiertas, es decir, todo mundo va a votar. Lo más lamentable de todo esto, Mávila, es el enorme desconocimiento que tienen los propios congresistas de algo que no es una propuesta, eso ya es ley desde el 2019. Lo que ocurre es que se suspendió para las elecciones del 21 y para el 22. En realidad, el pretexto fue la pandemia. Efectivamente, no les gusta, pero lamentablemente no la entienden. Por ejemplo, sobre ese argumento, uno podría decir, parece que es un argumento válido, porque habría que votar, seleccionar candidatos de partidos donde uno no representa. Entonces, ¿qué se hizo el 2021 y qué se hizo el 2022? Conociendo que existen efectivamente las PASO, ya ley. El Parlamento dijo, para esta ocasión, vale decir para el 2021, lo que se harán es una selección de candidatos donde solo participen los militantes. El público no sabe, pero los números están allí y son oficiales. ¿Saben qué porcentaje de militantes participaron en esas elecciones? 8%. 8%. A nivel nacional. Lo cual, dices tú, no es representativo en general de la militancia, incluso de los partidos. Yo diría, incluso me atrevería a decir dos cosas. En primer lugar, porque probablemente esos padrones son padrones inflados o padrones formales. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ya no existe la firma de adherentes, donde los partidos antes buscaban firma de los ciudadanos para que ellos puedan inscribirse. No había ninguna adhesión. Sí. Ahora hay solamente militantes, pero también van a las calles. Y entonces yo te voy a firmar por determinadas, circunstancias o te persuado, pero tú en la práctica no militas. No haces nada, no vas y de repente simplemente por hacerle un favor o por lo que fuera, estás en el padrón. A la hora que tienes que ejercer, en este caso, un derecho, no vas, no te interesa. Lo segundo es que en esas elecciones lo que se hizo es justamente lo que no se debe hacer y por el cual se desincentiva la participación, que era, por ejemplo, listas únicas. Ajá. Entonces, ¿para qué yo voy a ir a votar si el partido ya decidió quiénes son los que van a los representantes? Fernando, ¿no? Le dejo la pregunta planteada porque tenemos que irnos con los anunciantes, pero uno de los argumentos, por ejemplo, que escuchábamos de voces como el congresista Hernando Guerra García de Fuerza Popular, es que ir a las PASO era muy costoso, ¿no? Y que incluso países que ya lo habían implementado estaban retrocediendo en esta medida. Así que para hablar del tema realmente, si es costoso o no es costoso, le dejo la pregunta planteada. Es momento de los anunciantes y volvemos en breve. 8 de la mañana, 22 minutos. Seguimos en ampliación de noticias. Conversamos con Fernando Tuesta Soldevilla, politólogo. Le dejaba planteada la pregunta en base a las declaraciones del congresista Hernando Guerra García de Fuerza Popular, que él decía que ir a unas PASO, que son justamente como se les denomina las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, sería muy costoso. Pero mencionaba él incluso que algunos países que ya la habían tomado están retrocediendo. No menciona qué países, pero dando a entender en general que no es algo provechoso. A ver, cuando uno tiene una afirmación de esa naturaleza, tiene que poner una evidencia de ejemplo. Que alguno en algún país diga que está en contra, eso no es ninguna evidencia. ¿Qué países la tuvieron y que ya no la tienen? Habría que preguntarle. En segundo lugar, evidentemente cualquier tipo de elección cuesta. Ahora, muy costoso, depende pues, ¿no? Si tú las haces independientemente de una elección general, sí, pero si es que tú lo que haces es las PASO e inmediatamente luego, como corresponde, las elecciones, los costos fijos evidentemente permiten que el presupuesto baje. La democracia cuesta.
estas elecciones que se hicieron el 2021 y 2022 solo con militantes, tuvo un costo por voto muchísimo mayor de lo que puede costar las PASO. Es decir, se armó todo un aparato nacional, porque así lo quisieron los partidos con militantes, y fue costosísimo. Había en los locales de votación más gente de OMP jurado que militantes, vacíos, ¿no? Esto es lo que quieren en realidad. ¿Qué es lo que quieren al final de cuentas? Mantener el tipo de selección que justamente abona en contra de los partidos. ¿Es miedo a este tipo de elección? Absolutamente. ¿Por qué? ¿Cuál sería el impacto que tendrían unas PASO en los partidos políticos? Yo diría qué beneficios tienen en general el sistema político y luego de esta manera. Pero si se asustan es porque suponen que va a haber un perjuicio. Justamente por eso. En primer lugar, porque en las actuales, el jefe, dueño, grupo de dirección del partido son los que finalmente deciden. Por ejemplo, lista única, deciden pues entre ellos, se presenta lista única y se acabó, ¿no? Entonces, los efectos positivos es la primera, es dar legitimidad. Si todo la ciudadanía participa, le da una altísima legitimidad, se compromete a la ciudadanía sobre un tipo de selección de un proceso que evidentemente tiene que estar involucrado. Pero en segundo lugar, participación. No es lo mismo la participación en términos también porcentuales en el Perú con el voto obligatorio, donde pueden participar el 80% de los peruanos, que el 8% de los militantes. Bueno, en tercer lugar, que me parece importante, por favor, es el filtro. ¿A qué me refiero con esto? Que en la norma se dice que si es que el partido no obtiene el 1.5% de los votos en las PASO, no pasa a su vez al siguiente momento, que ya es la elección general. De esa manera, si tú tienes 30 partidos, los cascarones se van a ir de lado. Y entonces se reduce, tiene capacidad reductiva. Y lo otro, capacidad competitiva. ¿Por qué? Porque en las postulaciones en los partidos, claro, según el reglamento del partido, se inscriben de manera individual y no por listas. Porque cuando es por lista, repito, lo que es el partido coloca lista única, y eso es lo que hay en Argentina. Justamente esa es la diferencia del modelo peruano. Por no decir la forma distinta de elección en Argentina, que no me voy a extender, hay un desconocimiento enorme de lo que es una elección en Argentina. Para empezar, ni siquiera tienen lista, boleta única donde uno marca. Así no es en Argentina. De acuerdo. Hay un informe de RPP Data que en efecto de todos los partidos consultados, que en este caso el informe son 7 partidos consultados, 3 de ellos se mostraron a favor y el resto expresó reparos. Pero yo quería aprovechar el tiempo que nos queda también para pedirle una opinión o una reflexión sobre cómo ha funcionado el financiamiento público para los partidos. Bueno, porque hace poco tuvimos una entrevista aquí precisamente con una representante de una ONG, la ONG Vigilancia Ciudadana, que decía que esto había sido un completo fracaso porque se está utilizando el dinero que entrega el Estado para cosas que resultan superfluas y que no van, digamos, en el sentido que se planteó o se propuso este financiamiento. ¿Es momento de retroceder en el financiamiento público? No. He visto el informe de Vigilancia Ciudadana y he escuchado a Margarita Díaz Picasso, que es quien ha presentado esto. Ellos no dicen que hay que eliminar. A ver, el financiamiento público, y dicho sea de paso, no tiene que ver ni con la comisión ni nada, es desde el 2003. La ley de partidos políticos del 2003. Pero al margen de ello, el punto es, ¿continuamos con esto? Claro que sí. ¿O no? Claro que sí, porque existe el financiamiento público para combatir dos cosas. La primera, que los partidos políticos, al vivir solo el financiamiento privado y al no tener recursos propios, van a depender de quienes se lo otorgan. No existe financiamiento privado dadivoso, de esa naturaleza, ¿no? Entonces, y lo segundo es el desnivel. Algunos tendrán y otros no. El financiamiento público existe hace más de medio siglo en el mundo y en general en la región también. Correcto, pero ¿qué pasa, por ejemplo, ponemos un ejemplo puntual? Lo que ha dado Vigilancia Ciudadana. Vladimir Cerrón.
El caso del señor Cerrón. Así es. La bancada entra con 30 y tantos integrantes. Hoy por hoy tiene 12, si no me equivoco, 11 o 12 integrantes. 12, correcto. El señor sigue recibiendo dinero él como secretario general del partido. Sí, claro que sí. Y sobre eso... Pero ¿cuál era el compromiso de una bancada que llega al Parlamento y que luego se hace nada? No, es que ahí viene el otro punto. Personalmente estoy proponiendo lo siguiente. La distribución del dinero se hace en función de los votos obtenidos en el 2021. Por eso es que, efectivamente, Perú Libre tenía, con 37 escaños, una cantidad X, cerca de 2 millones de soles anuales. Hoy tiene 12. ¿Debe recibir lo mismo? No. La ley, de la que no se preocupa en el Congreso, hay que modificarla de la siguiente manera. No distribuirlo en función de los votos del 2021, sino de los escaños y ajustando cada año. De tal manera que si te dan por 37 escaños, X cantidad, y si el año siguiente tienes 12, te darán por 12. Porque en el extremo, hoy en la ley, Perú Libre podría estar sin ningún parlamentario. Imagínense que se van todos. Seguirá recibiendo a lo largo de 5 años. Esa es la pregunta. Bueno, es que eso es lo que estoy diciendo, que es necesario reformar, modificar el tipo de distribución. El mal uso de los recursos públicos, entonces, claro que se da en muchos partidos, yo diría, de maneras tan distintas, porque lo que ocurre es lo siguiente: echa la ley, echa la trampa. La realidad lleva a que se aprovechen, digamos, a veces esas lagunas. Hay que ajustar, pero también la parte sancionadora. ¿Pero es complejo este ajuste? No, por ejemplo, hay sanciones solamente administrativas. La OMPE, a lo largo de todo este tiempo, con las justas ha podido cobrar, ¿no?, a partir de las faltas que cometen los partidos, pero no hay sanciones políticas, que era lo que nosotros proponíamos. Los partidos evidentemente no las Por ejemplo, para ir terminando, ¿cuál sería una sanción política a un partido que hace mal uso de esos recursos? O que luego, por ejemplo, fracasa en el intento de mantener una bancada unida en base a ciertos principios y compromisos que se hacen durante la campaña. Bueno, por eso, uno, aparte de suspender y en algunos casos incluso retirar el financiamiento, si hay una reiteración, quitarle incluso la inscripción del partido, sanciones políticas. Y en relación a lo que tú dices, si es que tú ajustas no en razón de los votos, sino en relación a los escaños, tú tendrías que obligas a los partidos, obviamente, a estar más cohesionados. Escaño que pierdes, dinero que pierdes. Pero ahora no te preocupa. No te preocupa porque podría estar se te van todos los miembros de la bancada y tú sigues recibiendo por 5 años. Y estamos distribuyendo y estamos pagando 78 millones de soles en 5 años. Esto está bien para fortalecer a los partidos, pero se está haciendo bien en la formación y capacitación, que es uno de los objetivos. Uno de los partidos utiliza una empresa a que se le paga cerca de 1 millón de soles, cuyo rubro es otro, un rubro comercial que es otro y que se ha formado recientemente. El informe de Vigilancia Ciudadana saca varios casos. No todos los partidos, por supuesto, lo hacen, pero en realidad muchos sí. Se puede pagar maestrías a dirigentes de los partidos. Eso es bueno para el partido. Quien va a ser evidentemente beneficiado es ese dirigente. Y así podremos hacer un listado. Hay que poner el ojo en el financiamiento público, aun cuando no solo. El financiamiento privado tiene otros caminos que son incluso más complicados. En conclusión, en realidad, la reforma sigue siendo necesaria. A quienes se proponen estas, en este caso a mí o la comisión, y se les combate, se les critica, no debaten ideas. Hay que debatir ideas, que es lo importante. Perfecto. Muchas gracias. Fernando Tuesta Soldevilla ha estado con nosotros, politólogo. 8 de la mañana con 33 minutos ya, momento de actualizar los titulares y luego de los anunciantes volvemos.